Hola a todos, soy Pablo Gómez Porro, soy neurólogo en el Hospital Universitario Puerta de Hierro y en este vídeo vamos a hablar de las recomendaciones generales para pacientes con epilepsia. La epilepsia es la condición que predispone a tener crisis epilépticas repetidas y tener una crisis epiléptica no indica necesariamente que el paciente tenga epilepsia. Hay determinadas circunstancias, como el ayuno prolongado, o alteraciones iónicas, como tener los niveles de sodio o de magnesio bajos, o consumir determinados tóxicos que pueden hacer que tengamos una crisis epiléptica, sin que eso nos confiera esa predisposición a tener crisis epilépticas repetidas. Una pregunta que se hacen muchos pacientes es si se puede curar la epilepsia. Como ya explicamos en otro vídeo anterior, hay distintas causas que pueden producir epilepsia. En la mayor parte de los casos, la epilepsia o las crisis epilépticas son un síntoma de otra enfermedad, como por ejemplo ocurriría en el caso de un paciente que ha tenido un tumor o un ictus que ha irritado la corteza cerebral y ha generado esa predisposición a tener crisis epilépticas repetidas. Cuando tenemos una lesión que puede ser operada, que puede ser intervenida y que puede ser eliminada del cerebro, sí que existe esa potencial capacidad para curar las crisis epilépticas. Pero en muchas otras ocasiones, probablemente en la mayoría, hoy por hoy lo que tenemos son tratamientos que van a disminuir la frecuencia de crisis. En algunos casos incluso vamos a poder anular la posibilidad de que el paciente tenga crisis, pero esto depende del tipo de epilepsia y de la gravedad de la misma. Dicho esto, no nos vamos a centrar en todos los tipos de tratamientos que tenemos, sino que de lo que vamos a hablar va a ser de recomendaciones generales que deben tener todos los pacientes en mente para disminuir el riesgo de tener crisis epilépticas, y también vamos a dar indicaciones de qué debe hacer un paciente o los familiares cuando ha tenido una crisis. Empezamos con las recomendaciones para disminuir el riesgo de tener una crisis epiléptica en pacientes epilépticos. Tenemos que tener claro que no tomar la medicación puede predisponer a tener crisis epilépticas. Por lo tanto, es fundamental que desarrollemos técnicas o estrategias que nos permitan asegurarnos de que estamos tomando la medicación correctamente. Una muy sencilla, por ejemplo, es ponerse una alarma en el móvil que te permita acordarte de que te tienes que tomar la medicación y así evitar esos olvidos puntuales. Otra pregunta frecuente que se hacen los pacientes es qué deben hacer cuando se les olvida una determinada dosis. Esto va a depender del tipo de fármaco anticrisis que esté tomando. La recomendación general es que se debe tomar la medicación justo en el momento en el que el paciente se acuerda de que se le había olvidado, salvo que quede muy poquito para la siguiente dosis. Hay algunos fármacos que tienen una vida de acción más larga y por lo tanto la recomendación sería diferente. Por lo tanto, sí que merece la pena preguntar al neurólogo o al médico que los ha prescrito qué debe hacer en esa situación particular. Otra situación que puede darse es que el paciente vomite después de haberse tomado la medicación. Si vomita 30-40 minutos después de haberse tomado esa pastilla, lo que debe hacer es volvérsela a tomar, porque es probable que se haya perdido la mayor cantidad de fármaco, porque no se haya absorbido correctamente. Si ha pasado más tiempo, entendemos que el fármaco se ha absorbido bien y por lo tanto no es necesario volver a tomar una dosis. Existe la posibilidad también de que un paciente tenga, por ejemplo, una gastroenteritis y por lo tanto esté vomitando continuamente y no esté absorbiendo correctamente la medicación. En esos casos sí que merece la pena ir al hospital para que se administre de forma intravenosa y el paciente se asegure de que está recibiendo la medicación correctamente y evitar una suspensión brusca de los fármacos que nos pueden hacer tener crisis epilépticas y a veces más graves de lo habitual. Otra recomendación importante es asegurarse de que existe un adecuado descanso, porque se sabe que no dormir o dormir mal durante un determinado periodo de tiempo puede predisponer a tener crisis epilépticas. Por lo tanto, hay que tener lo que se llama una adecuada higiene de sueño y garantizar que se está durmiendo correctamente en la medida de lo posible. Si existe una situación particular en la que sabemos que vamos a pasar una noche sin dormir, pues probablemente lo que tiene que hacer ese paciente es echarse una siesta la tarde antes y al día siguiente dormir más, para garantizar que se está descansando correctamente. Otro tema importante es saber que existen ciertas sustancias que predisponen a tener crisis epilépticas. Esto es especialmente frecuente con el alcohol, como explicamos ya en otro vídeo. Decíamos que como el alcohol era una sustancia depresora del sistema nervioso central, cuando se dejaba de consumir se producía una hiperactivación del sistema nervioso y eso podía predisponer a tener crisis epilépticas. Por lo tanto, hay que evitar el consumo de estas sustancias. Todas las sustancias excitadoras como la cocaína o las anfetaminas también te pueden producir crisis epilépticas
y por lo tanto evidentemente no hay que consumirlas, además de por los múltiples motivos de salud. La fiebre prolongada también puede provocar crisis epilépticas, sobre todo si es una fiebre alta. Por lo tanto, si el paciente tiene fiebre, debe tratarse con fármacos antipiréticos como el paracetamol y estudiar la causa por la que está teniendo fiebre como se haría en cualquier otra persona. Ahora vamos a pasar a las recomendaciones para minimizar los daños en caso de tener una crisis epiléptica. Las recomendaciones generales que solemos dar es que se deben evitar las actividades que en caso de tener una crisis epiléptica puedan poner en peligro al paciente. Es muy fácil entender que si un paciente tiene una crisis mientras está haciendo alpinismo o submarinismo, las consecuencias para su salud pueden ser muy graves. Bueno, pues este mismo razonamiento es el que se debe hacer para la vida diaria. Por ejemplo, recomendamos habitualmente esperar al metro alejado unos metros de las vías, lo mismo cuando se está esperando al semáforo, hacerlo unos metros alejados de la carretera, o cocinar en los fogones más alejados. La conducción también es un tema especialmente importante. Además, esto tiene restricciones legales diferentes en cada país, por lo tanto, el neurólogo debe explicar a cada paciente cuál es la situación sobre el tema de la conducción en su caso particular. En general, en España no se puede conducir hasta que no pasa un año sin haber tenido crisis epilépticas en las que se afecta la conciencia. En los pacientes que tienen crisis epilépticas en las que no se afecta la conciencia o crisis en las que se ha demostrado que durante más de un año ocurren solamente durante el sueño, no hay una restricción legal para la conducción. Además, hay que tener precaución cuando se hacen cambios en la medicación, porque muchos de los fármacos anticrisis, especialmente en las fases iniciales en las que se hacen cambios de dosis, pueden provocar problemas de concentración o el paciente puede sentir mayor lentitud mental. Entonces, en estos casos hay que tener especial precaución con la conducción. Por último, vamos a hablar de qué deben hacer y no hacer los familiares de pacientes con epilepsia cuando estos sufren una crisis. Lo más importante es vigilar al paciente hasta que termina la crisis y evitar que se golpee. Por eso merece la pena retirar objetos con los que si se golpea se puede hacer daño, como objetos puntiagudos o objetos muy duros que puedan estar a su alrededor. No hay que meter nada en la boca del paciente, porque cuando hay una crisis epiléptica que llamamos generalizada o tónico-clónica bilateral, se puede producir una contracción mandibular muy fuerte y si metemos un objeto o incluso la mano, este objeto puede obstruir la vía aérea del paciente y provocar consecuencias graves. Aunque puede ser muy difícil por el estrés que provoca a los familiares presenciar una crisis epiléptica, sí que es recomendable vigilar el tiempo que dura, porque en las crisis que se prolongan durante más de 3-5 minutos, el neurólogo debe haber dejado ya una medicación de rescate que ayude a controlar la crisis y que normalmente se coloca entre el labio y la encía del paciente. Una vez finalizada la crisis, hay que colocar al paciente en posición de seguridad lateral, para que si se producen vómitos, que es algo que puede ocurrir una vez finalizada la crisis epiléptica, evitemos que estos de nuevo obstruyan la vía aérea. Es importante no dar ningún alimento o ninguna bebida al paciente hasta que no ha pasado un tiempo razonable después de haber tenido la crisis, porque después de que esto ocurra hay una fase que se llama periodo poscrítico en el que el paciente está somnoliento, confuso o agitado y esto puede provocar atragantamientos al ingerir cualquier alimento. Precisamente por ese periodo poscrítico en el que el paciente puede estar confuso, también es importante no dejarle solo hasta que está completamente recuperado y ya se encuentra en su situación basal o normal. En general, los pacientes que tienen epilepsia tienen que hacer todo lo posible por vivir una vida lo más cercana a la normalidad y el neurólogo debe encargarse de ayudarles a que esto sea así, pero es importante que se conozcan estas recomendaciones generales, aunque siendo la epilepsia una enfermedad tan compleja que puede dar tantos tipos distintos de síntomas o manifestaciones, es importante que el paciente pregunte siempre al neurólogo sobre su caso en particular. Espero que este vídeo os haya sido útil, espero que pueda ayudar a los pacientes que sufran crisis epilépticas. Si hay dudas que se puedan responder en siguientes vídeos, pues las podéis dejar en la caja de comentarios y estaremos encantados de hacer vídeos al respecto. Muchísimas gracias y un saludo a todos.